Buenos días a todos. Son las 8 de la mañana con 4 minutos de este 28, 28 de agosto del 2020. Aquí estamos listos como cada mañana, saludándoles con el cariño de siempre, como dijera Losito Bimbo. Agosto, ya se fue el mes de agosto. Nos quedan 4 meses de este año y a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, podemos decir, hasta aquí nos ha sostenido el Señor. Podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha guardado el Señor. ¿Cuántos pueden confesar esta palabra? Dios ha sido fiel. Vamos, porque si estás conectado en esta mañana, si estás escuchando esta mañana, eres parte del testimonio de la fidelidad del Señor. Él es fiel, Él nos guarda. Pablo llegó a decir, he aprendido a tener contentamiento cualquiera que sea mi condición, he aprendido a estar en abundancia y he aprendido a estar en escasez. Mira estas palabras del apóstol Pablo que están en Filipenses capítulo 4. Él dice, he aprendido a tener contentamiento cualquiera que sea mi condición. He aprendido, dice, es algo que se aprende. Es una actitud que uno debe tener en medio de cualquier circunstancia. Y él dijo, he aprendido a estar en abundancia. He aprendido a manejar las emociones, los pensamientos. He aprendido a ser buen administrador cuando hay abundancia. Pero también he aprendido a tener contentamiento cuando hay escasez, cuando las circunstancias no son las mismas, cuando no hay de sobra, sino que he aprendido a estar con lo necesario. Y este es el punto, ¿no? De que aunque el mundo en este momento pueda estar atravesando una crisis económica, aunque haya situaciones que se han levantado, el contentamiento es algo que nosotros debemos aprender a ejercitar. Es algo que nosotros debemos manifestar en estos tiempos, porque tener una mala actitud no va a cambiar nada. Tener una mala actitud simplemente va a empeorar el ambiente familiar, va a empeorar el ambiente en el trabajo, en la empresa, y no va a solucionar nada. Pero tener contentamiento es algo que el Señor desea que nosotros aprendamos a tener. Este tiempo difícil va a pasar. Esta pandemia va a llegar a su término en algún momento y después de esto nosotros habremos pasado alguna prueba, aprobado en el ámbito del contentamiento, en el ámbito de la buena actitud en medio de este momento y estaremos listos para lo que viene. Ahora sí que como el profeta Habacuc dijo que aunque en los corrales no haya vacas, ni haya vides, ni haya fruto en el árbol de la vid, ni haya higueras, ni haya fruto en la higuera, dice, con todo eso, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque no haya dinero en la cuenta del banco, aunque no haya, la alacena no esté como en otros tiempos, aunque no haya de más como en otras ocasiones, con todo eso, nada debe quitarnos el gozo, la alegría, el entusiasmo que proviene del Señor cuando Él está en nuestros corazones. Así que ánimo, está terminando el mes de agosto, viene el mes de septiembre. No sabemos cuándo termine esto, pero lo que sí sabemos es que estamos en las manos del Señor. Estamos en las manos de nuestro Señor y esto es un ámbito que tenemos que comprender. La fe en medio del desierto, la fe en medio de las circunstancias difíciles. Amén. Bien, estamos viendo Éxodo. Y veíamos ayer Éxodo capítulo 3 que el Señor vino a Moisés, o más bien que Moisés dice que apacentando las ovejas de su suegro, las pasó por el desierto. Mira qué tremendo, las pasó por el desierto y llegó a Horeb, monte de Dios. Así dice la Escritura. Cabe señalar que ese Horeb, monte de Dios, es el mismo monte Sinaí. Ojo aquí, mira cómo Moisés se encontraba en la punta de la península, donde posteriormente, después de liberar al pueblo de Israel,
llegaría precisamente ahí al monte Sinaí. Nada más que en este momento de Éxodo capítulo 3, él estaba apacentando las ovejas de su suegro. Eran ovejas que formaban parte del rebaño de su suegro, de la empresa de su suegro. Y Moisés, tiempo después, estaría en ese mismo lugar con el pueblo de Israel, en el monte Sinaí, con las ovejas del Señor, con el pueblo del Señor. Esto pareciera un entrenamiento, esto pareciera una capacitación que Moisés estaba teniendo, que Moisés estaba realizando, que Dios le estaba dando a Moisés, en primera instancia con las ovejas que no eran de él, las ovejas que eran de su suegro. Tiempo después, él cuidaría las ovejas del Señor, el rebaño del Señor. Esto es bien importante. Tenía que ser fiel en lo ajeno para que después se le confiara su ministerio. Pero primero tenía que ser fiel en lo ajeno. Esto nos recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo, donde dice que el que es fiel en lo poco, también será infiel en lo mucho. El que es injusto en lo poco, más bien dijo en la parábola del mayordomo infiel, de aquel mayordomo que cuando supo que lo iban a quitar de su trabajo, de su asignación, empezó a quedar bien con los clientes del dueño, empezó a quedar bien con los clientes de su amo, de manera que había un cliente que le debía 50 costales de trigo, y este mayordomo injusto fue con aquel cliente y le dijo: mira, tú le debes 50 a mi patrón, vamos a poner que le debes 20. Vamos a hacer acá un trato tú y yo y vamos a ponerle en la lista que le debes 20. Fue con otro que le debía 30 barriles de vino y le dijo: mira, tú, aquí la factura dice que tú le debes 30 barriles de vino, pero en lugar de 30 vamos a poner que le debes 10. El mayordomo estaba siendo injusto, había sido acusado de despilfarrar, de hacer que la hacienda de su amo menguara o perdiera, y antes de que le quitaran el puesto empezó a hacer trato con aquellos clientes para que después le abrieran las puertas. Cuando fuera quitado de su asignación, le abrieran las puertas. Y en ese contexto, Jesús dijo que el que es injusto en lo poco, también será injusto en lo mucho. Así dice. El que es injusto en lo poco, de igual forma, será injusto en lo mucho. Y luego dice que el que no es fiel con lo ajeno, ojo aquí, el que no es fiel con lo ajeno, ¿quién le confiará lo que es de él? Así dice. O sea, el que no puede ser fiel con la asignación que otra persona le ha confiado, el que no es fiel en su desarrollo, en su servicio, en otro ministerio, ¿quién le va a confiar? Dice, ¿quién le confiará lo que es de él? Y el que es infiel con el manejo de las riquezas injustas, ¿quién le confiará lo verdadero? Ayer hablábamos de cómo el manejo de las finanzas revela cuál es nuestra manera de pensar, cómo en realidad nosotros pensamos, cómo nuestra mentalidad, se refleja o se ve manifestada en la manera en que manejamos los recursos. Así como lo manejamos, si estamos profundamente endeudados, si no somos administradores, si no sabemos ahorrar, pues eso está revelando nuestra mentalidad. Eso está revelando nuestra manera de ser, y en el reino se nos demanda ser buenos administradores. Ser buenos administradores, y en esta parábola del mayordomo injusto, Jesús hace referencia a lo mismo, que si nosotros no somos fieles con las riquezas de este mundo, no somos fieles en el manejo de las riquezas de este mundo, ¿quién nos va a confiar lo verdadero? Aquí relata claramente esto, como la administración, cómo manejamos nosotros nuestros recursos personales, da evidencia de nuestro entendimiento de la vida, da evidencia de que estamos aptos para recibir lo verdadero, pero ahí señala también que el que no es fiel en lo ajeno, no se le confiará lo que es de él. Habla de, por ejemplo, cuando prestamos un servicio en una congregación, somos parte de una congregación y creemos o tenemos el sentir de que hay un llamado para un ministerio, pero en este caso Jesús dice que si no somos fieles en el lugar donde estamos sirviendo, si no somos fieles en el lugar donde estamos aprendiendo, si no somos fieles ahí, entonces ¿quién nos confiará lo verdadero? Lo que es nuestro, ¿quién nos confiará nuestro llamado? En otras palabras,
Jesús está diciendo que si nosotros no somos fieles servidores en el ministerio donde participamos, en la congregación donde asistimos, y decimos tener un llamado, pero no somos fieles ahí, no se nos va a confiar lo que es nuestro. No se nos va a confiar ese ministerio que el Señor dice que tenemos para nosotros. Es importante ser hallados fieles en el lugar donde servimos. Algunos operan como ese mayordomo injusto, como ese mayordomo infiel, que tienen un llamado al ministerio, pero empiezan a enamorar ovejas o empiezan a enamorar a personas de otra congregación para que cuando inicien lo suyo, llevarse a algunas personas, y eso definitivamente no es una mentalidad de reino, no es una mentalidad correcta, no son actitudes correctas, no son acciones correctas, porque tarde o temprano eso nos trae una factura. He visto a personas dividir congregaciones que terminan siendo divididos, he visto a personas dividir congregaciones que jamás prosperan porque se han llevado ovejas que no les corresponden, se han llevado ovejas que no son parte de su rebaño, y bueno, en el reino de Dios esto no tiene prosperidad. Por eso vemos aquí en Éxodo capítulo 3 que Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro y las pasó por el desierto. Estaba adquiriendo experiencia para llevar a las ovejas por el desierto, atravesar por un terreno difícil, para conducirlos a un monte llamado Horeb, monte de Dios, que era el monte Sinaí. Pero esa travesía le estaba dando experiencia, estaba mostrando que era responsable con algo que no era suyo. Eran las ovejas de su suegro, eran las ovejas de Jetro, eran las ovejas de un rebaño que no le pertenecía a él, pero él se encontró fiel en su asignación. Pasó esas ovejas por el desierto y las llevó hasta el monte Sinaí. Como te decía, tiempo después, él llevaría al pueblo de Dios en su travesía por el desierto. Y llevar al pueblo de Dios en su travesía por el desierto no iba a ser igual que estas ovejas. Porque estas ovejitas, las ovejas del suegro de Moisés, de Jetro, estas ovejitas pues no eran ovejitas difíciles, simplemente las ovejas siguen a su pastor. Cuando uno ve en el ámbito natural cómo las ovejas al escuchar la voz de su pastor le siguen. Cierta ocasión yo estaba viendo un video donde se juntaron varios rebaños, y al juntarse varios rebaños, ya no se distinguía cuál rebaño era cuál. Todas las ovejas se parecían. Y había varias personas que estaban como espectadores ahí, y al estar observando aquel cuadro, algunos decían, oye, ¿cómo irán a separar las ovejas? Todas se parecen. No se irán a pelear ahorita los pastores por sus ovejas, no se irán a pelear y a contender para decir esta es mía, no es mía, todas se parecen. Y ahí estuvieron esperando hasta que de pronto uno de los rebaños cumplió su tiempo de estar comiendo o apacentándose en ese lugar, y para sorpresa de todos, el pastor simplemente se alejó cantando, y al alejarse cantando, las ovejas que pertenecían a su rebaño, que escucharon su voz, de inmediato empezaron a seguir a su pastor. En el ámbito natural así son las ovejas. Las ovejas escuchan la voz de su pastor y le siguen. Las ovejas que no eran de ese rebaño no siguieron a aquel pastor porque no formaban parte de ese rebaño, pero las que escucharon su voz y le siguieron. Y esto tiene referencia con lo que Jesús dijo. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dos cosas que dan evidencia si somos ovejas de Jesús. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando somos ovejas de Jesús, le escuchamos y le seguimos. En medio de muchos que pretendan ser como Jesús, nosotros solamente escuchamos la voz de Jesús. Él es nuestro pastor. Solamente escuchamos la voz de nuestro Señor y le seguimos. En medio de tantas voces que puedan estar en el camino, nosotros tenemos que tener oídos para nuestro Señor Jesucristo, pero seguirle. En este contexto de Moisés estaban las ovejas, perdón, que eran de su suegro, pero él las estaba apacentando. Tiempo después el Señor lo pondría
como pastor de su pueblo, el pastor de Israel, el pastor que sacó a esa generación de la esclavitud de Egipto, de la esclavitud en la que se encontraban, de la esclavitud en la que habían estado siendo oprimidos. Los sacaría de ahí, y al sacarlos de ahí, los llevaría hasta este mismo monte llamado Sinaí. Cuando uno empieza a leer la escritura, se da cuenta, por ejemplo, en Números capítulo 12, señala una situación que se suscitó entre María y Aarón. María y Aarón eran los hermanos mayores de Moisés. María era una mujer que era profetisa, así lo dice Éxodo capítulo 15, era profetisa. Y cuando pasaron el Mar Rojo y fueron librados de los egipcios, la escritura nos enseña que María tomó un pandero, era una mujer de más de 90 años, como algunas de las que me están escuchando aquí. Era una mujer de más de 90 años porque si Moisés tenía 80 años y María era la hermana mayor de Moisés, era Miriam la que cuidó a Moisés cuando estaba en el río, en el canasto. Entonces era una mujer de aproximadamente 90 años y esta mujer tomó el pandero y empezó a danzar y la escritura dice que era profetisa. Es decir, a ella se le revelaba palabra del Señor. Ella tenía palabra profética de parte del Señor. Y Aarón, en Números capítulo 12, Aarón había sido puesto como el sumo sacerdote, el que se presentaba una vez en el lugar santísimo, una vez al año, para hacer expiación por el pueblo. Tenía un cargo honorable, tenía un cargo, una responsabilidad que se le delegó extraordinaria, presentarse en el lugar santísimo delante del Señor. Pero estos dos, Aarón y María, eran hermanos mayores de Moisés y tenían estas asignaciones. Dice la escritura, Números 12, que María empezó a murmurar contra Moisés, y era por un asunto de autoridad, aunque el pretexto fue que Moisés se había casado con una mujer cusita, una mujer que no era israelita, una mujer que no era hebrea, era la hija del sacerdote de Madián, la hija de Jetro. El contexto de esa murmuración que tenía como pretexto que Moisés se había casado con una extranjera fue un asunto de autoridad, porque María y Aarón dijeron, ¿a poco nada más Dios ha hablado por medio de Moisés? ¿A poco solamente él tiene que estar como líder de toda la nación? ¿A poco solamente él debe ser el pastor de la iglesia del desierto, de la iglesia que salió de Egipto? ¿A poco solamente él? ¿A poco no ha hablado por medio de nosotros? Y en ese contexto la Biblia dice que Dios vino para poner orden. Dios vino para poner orden y el Señor dijo, María y Aarón, a ver, vengan a la puerta del tabernáculo junto con Moisés. Y ahí estaban los tres y Dios se dirigió a María y a Aarón y les dijo, cuando yo le hable a un profeta, le voy a hablar por sombras y figuras, así le dice. Cuando yo le hable a un profeta, le voy a hablar por sombras y figuras, pero a mi siervo Moisés no. A mi siervo Moisés le voy a hablar cara a cara, y no por sombras, ni por figuras. Le voy a hablar claramente. Ahí estaba haciendo Dios una distinción entre los profetas y a quienes el Señor les ha delegado la responsabilidad de cuidar un rebaño. Les está diciendo, profetas va a haber entre el pueblo, pero a Moisés, a quien yo comisioné para dirigir a esta congregación, para ser el pastor de esta congregación, a él yo lo elegí y a él yo le hablo claramente. Y esto nos muestra una diferencia entre los dones de Efesios 4 y los dones de 1 Corintios 12. Porque en 1 Corintios 12 aparecen los dones del Espíritu Santo que son para edificación de la iglesia. Los dones del Espíritu Santo que han sido impartidos como Él quiere. Y habla del don de profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, sanidades, milagros, fe y una serie de dones que operan entre los creyentes para edificación de la iglesia. Pero el hecho de que una persona tenga el don de profecía no quiere decir que sea profeta. Porque en Efesios 4 aparece el don de profeta. Esta asignación que Cristo da son los dones del Hijo. Los dones del Hijo, donde aparece apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, que son diferentes a los dones que están en 1 Corintios 12, que mencionamos ayer o el día de antier, mencionábamos. Hay una diferencia, pero esa diferencia no se entendió y ya María quería ocupar la misma
la misma posición de autoridad que Dios le había dado a Moisés. Ya estaba peleando un puesto de autoridad. Por tener el don de profecía, ya quería ser también de los que dirigían el pueblo de Israel, y Dios tuvo que venir. Dios tuvo que venir para poner orden en ese lugar. Pero ahí no paró todo. Después la Biblia nos enseña de Coré, Datán y Abiram. Coré, Datán, no Natán. Coré, Datán y Abiram, que también hicieron lo mismo. Que dijeron, ¿acaso no todos somos santos? ¿Por qué tienen que Moisés y Aarón estar dirigiendo la asamblea? ¿Acaso nada más Dios habla por ellos? ¿Y por qué nada más ellos? ¿Acaso no somos todos santos? Cabe señalar que los de Coré, Datán y Abiram eran parte de los levitas. Los de Coré principalmente eran parte de los levitas, y los levitas ya tenían una asignación de parte de Dios. Ya habían recibido una asignación de parte del Señor de ser los servidores que estaban en el tabernáculo. Toda la tribu de Leví había sido escogida para ser parte de los servicios sacerdotales. No eran sacerdotes, pero estaban al servicio de los sacerdotes y estaban encargados de trasladar las cosas santas. O sea, ya había una asignación para ellos. Ya había un asunto que había sido puesto en manos de los levitas. Aún así ellos se levantaron, y dice la Escritura que convocaron a 250 príncipes. O sea que fue una conspiración fuerte, porque eran 250 príncipes, 250 líderes prominentes en Israel, fueron convocados por estos tres, y el asunto se puso grueso. El asunto se puso fuerte, tan fuerte que Dios tuvo que intervenir otra vez, pero ahora intervino con energía. Enérgicamente intervino, porque estaban dividiendo el campamento, y dice la Escritura que el Señor le dijo a Moisés y Aarón, apártense, porque voy a consumir a esos que están trayendo división al pueblo de Israel. Y entonces la Escritura dice que vino sobre la casa de Coré, sobre los que habían conspirado, y la tierra se abrió y fueron tragados ahí en el desierto, y que la mortandad empezó a alcanzar a otros. Pero Moisés le dijo a Aarón, mira, córrele y llévate el incensario y haz expiación entre Dios y el pueblo, para que la mortandad no los alcance a todos los que murmuraron. Y entonces Aarón agarró el incensario y corrió e hizo expiación, y la mortandad se detuvo. Pero todo eso fue derivado de un asunto que se levantó en medio del campamento, que tenía que ver con el asunto de la autoridad delegada, de no aceptar la autoridad de Moisés en ese contexto. Para ese momento difícil, donde Moisés mostró mansedumbre, porque la Escritura señala claramente que cuando se levantó esa murmuración, empezaron a contender. Claramente dice que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Mira estas palabras: contestó con mansedumbre. ¿Por qué contestó con mansedumbre en un punto donde estaban peleándole la autoridad? Porque quien tiene autoridad no tiene que estar peleando. Quien tiene la autoridad de parte del Señor no tiene que estar argumentando ni defendiendo su autoridad, porque quien tiene autoridad comprende que quien va a demostrar que se le ha dado autoridad es el Señor. Es el que va a demostrar. Y en esos casos donde estaban contendiendo por un asunto de autoridad, Moisés, dice la palabra, era el hombre más manso sobre la tierra. Más manso. No se agarró del chongo con ellos para decirle, sujétate, soy tu autoridad. Nada de eso. Porque el que ha recibido autoridad de parte del Señor no tiene que andarla ni imponiendo ni presumiéndola. Ni imponiéndola ni presumiéndola. Porque sabe que la recibió de parte del Señor, y si la recibió de parte del Señor, el Señor se encargará de poner orden. Sin embargo, es importante entender esta parte, que el tiempo que Moisés estuvo con las ovejas de Jetro, estuvo en un entrenamiento, en un proceso de capacitación, donde tenía que aprender a ser fiel en lo ajeno para que se le confiara lo verdadero. Fiel en lo ajeno. Si tú sientes un llamado de parte de Dios al ministerio, tú tienes que ser hallado fiel en lo ajeno. Tienes que ser hallado fiel en tu asignación. Tienes que ser hallado fiel.
A lo largo del ministerio hemos visto personas que han salido, uno de ellos salió correctamente y antes de iniciar su ministerio habló con nosotros, nos dijo que había un llamado de parte del Señor para él, le creímos, e hizo las cosas bien. ¿Cómo hizo las cosas? Se empezó a despegar de todos los ministerios en los que participaba dentro de la congregación, para que no hubiera un lazo o una conexión entre la gente y ellos. De manera que cuando salieran, pues nadie quisiera irse con ellos. Y así le hicieron. Dejaron todos los servicios en los que participaban para que no hubiera ningún lazo con la gente. Ellos sabían que fue un tiempo de entrenamiento, sabían que era el tiempo de iniciar algo y lo hicieron correctamente. De manera que cuando salieron en bendición, salieron con la bendición y están desarrollando el ministerio y están avanzando, ¿no? Pero hubo otros que no lo hicieron correctamente, sino que al irse ya lo traían en sus pensamientos y lo que hicieron fue enamorar personas y llevárselas y bueno, se salieron por la ventana y es evidente cuando alguien se sale por la ventana y es evidente que cuando no se cumplen las palabras que Jesús nos dice, que el que no es fiel en lo ajeno, no se le puede confiar lo verdadero. Esas son palabras claras que Jesucristo dijo. El que no es fiel en lo ajeno, no se le va a confiar lo que es de él, porque no mostró fidelidad en lo ajeno. Y esto nos debe llevar a pensar y a examinar dónde estamos parados, porque si estamos en un lugar que fue producto de una división, que fue producto de un rompimiento en una congregación, de una deslealtad en alguna congregación, pues bueno, debes tener cuidado, debes orar al Señor y debes buscar en el Señor si verdaderamente debes estar allí o si debes buscar un lugar donde verdaderamente esté al frente alguien que haya recibido un llamado de parte del Señor. Y aquí vamos a ver algunas características del llamado, porque dice la Escritura que aquí vemos una de las características del llamado era responsabilidad con lo ajeno. Responsabilidad con lo ajeno y vemos que llevó a las ovejas por el desierto. Llevó a las ovejas por el desierto. Y cuando alguien tiene un llamado al ministerio, cuando alguien tiene verdaderamente un llamado de parte del Señor, aunque todos tenemos el llamado a servir, el Señor va procesando nuestra vida. Tal vez en la iglesia hay cientos de líderes, cientos de sembradores y servidores. Hay cientos de hombres y mujeres que han dispuesto su corazón para servir al Señor y lo hacen en el entendimiento de que no tienen un llamado a ser pastores, pero tienen un llamado a ser discípulos y a hacer discípulos a otras personas en ese llamado. Pero en ese llamado nosotros somos procesados, somos llevados, y vemos en este pasaje que Moisés tuvo el carácter y la responsabilidad para llevar a sus ovejas por el desierto, hasta el monte Sinaí, Y como veremos más adelante, voy a compartir las estaciones de Egipto al monte Sinaí. De Egipto al monte Sinaí había 10 estaciones, que eran Sucot, Etam, Pijajirot, pasaron por el Mar Rojo y llegaron a Mara, después a Elim, desierto de Sin, Dofca, Aluz, Refidim y finalmente llegaron al desierto de Sinaí. Esas 10 estaciones. Pero antes de que Moisés llevara al pueblo, vemos en este pasaje que Moisés llevó unas ovejas que eran de menor valor que las humanas, unas ovejas que no tienen el mismo valor que las personas, que las almas, que después se le confiarían, pero él tenía que ser responsable. Mira, y aquí sacamos otra figura, otro principio. Por ejemplo, si nosotros no somos responsables, como dije hace rato, que Jesús mencionó en la parábola del juez injusto, del mayordomo injusto, dice, si nosotros no somos responsables con las riquezas injustas, con las riquezas de este mundo, entonces, ¿quién nos va a confiar lo verdadero? Por ejemplo, si yo soy irresponsable en mi trabajo, si yo soy irresponsable en mi labor natural, en mi empleo, si yo soy irresponsable, si yo llego tarde, si yo no hago las cosas bien, ¿tú crees que se me va a confiar lo verdadero? ¿Tú crees que se me van a confiar almas? ¿Tú crees que se me van a confiar ovejas del Señor para que las cuide?
Entonces, si yo no soy responsable en la economía de este mundo, de la que muchos dependen, por ejemplo, pues es necesario trabajar para llevar sustento a la casa. Es necesario cuidar el empleo, cuidar el trabajo, cuidar la empresa, porque de eso depende el sustento de la casa. Aunque sabemos que la bendición de Dios es la que nos guarda, el trabajo es una forma natural de ver qué tan responsables somos nosotros. Y si nosotros en el manejo de nuestro tiempo empresarial, de nuestra manera de trabajar, de entregar cuentas en el trabajo, no somos buenos, no somos responsables, no crecemos, entonces no se nos puede confiar lo verdadero. Yo quiero que veamos claramente lo que significa lo verdadero, porque lo verdadero no significa que tengas una o dos ovejas en el grupo, sino que en lo particular tenemos una visión. Por ejemplo, la visión es de transformar nuestra comunidad y la creemos firmemente. Hay un grupo de discípulos que están trabajando fuertemente hombro a hombro con nosotros para alcanzar esa visión. Y es gente que es responsable en su trabajo, es responsable en su familia, es responsable en las cosas, en el ámbito natural, y como es responsable en el ámbito natural, pueden asumir una responsabilidad en el reino de Dios, en lo verdadero, en los asuntos espirituales. Por eso es importante comprender esta verdad. Si yo soy irresponsable, si mi cultura no se ha desarrollado con un sentido de responsabilidad en el trabajo, en la economía, en el manejo de los recursos financieros personales, pues esto da evidencia de lo que podría pasar si se me confía lo verdadero, si se me confía un grupo de personas, si se me confía un grupo de creyentes. Estamos creyendo que esto va a detonar y se van a levantar en la congregación sembradores que van a tener 1,000 personas, 1,500 personas, 2,000 personas, hasta donde su fe los lleve a creer, hasta donde su fe les alcance para multiplicarse. Pero cuidar tantas personas demanda un alto nivel de compromiso, demanda el carácter para enfrentar este tipo de situaciones, porque las ovejas naturales no causan tantos problemas como las otras ovejas, ¿no? Las ovejas naturales que Moisés en primera instancia dirigía, pues nada más decían, me, y era todo. Las llevaba donde había pasto y agua y era todo. Pero en el ámbito espiritual, en el ámbito de las iglesias, pues las ovejas no son iguales, ¿verdad? Son diferentes, y para eso se demanda que tengamos carácter, que tengamos un alto sentido de responsabilidad y que las pasemos por el desierto. Que las pasemos por el desierto hasta el monte de Dios, hasta el monte Sinaí. ¿Por qué pasarlas por el desierto? Porque ese desierto representa el proceso de transformación. Ese desierto representa el lugar donde afloran esas situaciones que traen en el alma, donde afloran esos pensamientos, y es necesario llevarlos hasta el monte Sinaí, donde tendrán un encuentro con Dios, donde la gloria de Dios desciende, donde la nube de la gloria de Dios se manifiesta y el Señor habla con nosotros cara a cara. Y ese hablar con nosotros cara a cara, cuando subimos a la montaña, trae como consecuencia que bajamos de la montaña con el rostro resplandeciente a causa de la gloria de Dios a la que estuvimos expuestos. Amén. Si el Señor te ha confiado un rebaño, si estás al frente de un grupo de vida, si estás al frente de una casa de paz, no sé cómo le llamen en tu casa, en tu iglesia, si estás al frente de una célula, tienes que comprender esta verdad. En la medida que crecemos en el ámbito personal, en el ámbito natural, en la medida que somos fieles en lo natural, entonces se nos va a confiar lo verdadero y vas a crecer y te vas a multiplicar y tu grupo va a ser el que más multiplica y tu grupo va a ser el que más crece y tu grupo va a ser el que más ensancha. Vas a meter en problemas a tu congregación porque de tanta gente que va a llegar a la congregación ya no va a haber espacio para meterlas, van a tener que hacer más reuniones o van a tener que buscar un lugar más grande a causa del entendimiento que hemos recibido acerca de la responsabilidad de conducir al rebaño hacia el monte de Dios, hacia la presencia del Señor. Por favor, alguien tiene que decir amén. Amén y amén. Porque independientemente de la petición o necesidad que tú tengas, hay un plan mayor de parte de Dios. Independientemente
de la situación emocional o familiar en la que tú te encuentras, hay un plan del reino de Dios contigo y con la humanidad. Y Dios tiene prisa en llevarte por ese proceso del desierto para sanarte, para restaurarte, para bendecir tu matrimonio, bendecir tu familia, bendecir tus pasos, para cumplir su propósito en ti, porque Él quiere que tú formes parte de sus planes eternos. Él quiere que formes parte de la manifestación del reino de Dios en ciudades y naciones enteras. Porque yo creo con todo mi corazón que el Señor lo puede hacer. Yo creo con todo mi corazón que cuando el cielo incursiona en la tierra hay transformación. Barrios enteros, ciudades enteras pueden ser transformadas cuando hay un pueblo entendido en la voluntad de Dios. Cuando hay un pueblo que entiende que la oración que Jesús enseñó donde dijo, venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra, no solamente tiene que ver con asuntos personales, sino con asuntos del reino de Dios, en casas, en barrios, en ciudades, en estados y en naciones enteras, para la gloria de su nombre. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? Seguimos leyendo y descubrimos en este pasaje que llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová, se le apareció el ángel del Señor, en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Habla del ángel de Jehová. Y cuando en el Antiguo Testamento habla del ángel de Jehová, habla de la manifestación de Dios mismo. Habla de que era el Espíritu Santo o de que era Cristo manifestándose a las personas, en este caso a Moisés, pero dice que se le manifestó en medio de una zarza, en medio del fuego, dice, en una llama de fuego, en medio de una zarza. Mira cómo Dios se manifestó con el fuego. Y el fuego es una manifestación, o es un símbolo mostrado en la palabra, de cómo Dios se manifiesta, el fuego. Jeremías quiso callarse en su ministerio. Jeremías quiso decir, ya no voy a hablar, la gente no me cree, ya voy a dejar de ser profeta. En vez de que me crean, me meten a la cárcel. En vez de que me crean, le creen a todos los que adulan al rey, a los que traen palabra mentirosa. Ya no voy a hablar. Pero en Jeremías capítulo 20 dice, pero había un fuego. Había un fuego en mi corazón que no me dejaba estar callado. Me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Él ya no quería hablar, pero ese fuego que estaba en su corazón, que era la impartición que el Señor le había dado, que era la presencia de Dios que estaba dentro de él por causa del llamado que había recibido, no lo dejaba estar callado. En el tiempo de Elías, cuando había ahí un problema, una confusión entre el pueblo, entre los profetas de Baal y los profetas de Dios, un tiempo de confusión donde el pueblo no sabía discernir cuál era el Dios verdadero, no sabía discernir. Estaban los Baales y había más de 400 profetas de Baal. Había más de 360 formas de Baal entre los cananeos. O sea, había más de 360 ídolos de Baal y cada uno de ellos representaba un señor al que la gente adoraba. Hablar de Baal, porque Baal significa señor, como ya lo he mencionado, pero no señor con esa mayúscula, sino señor, alguien que señorea, alguien que domina, alguien a quien el pueblo adora o un grupo de personas adora. Hay gente que adora la economía, hay gente que adora otro tipo de conductas, todo lo que maneje nuestra agenda, todo lo que maneje nuestras prioridades se convierte en un señor para nosotros. Jesús dijo que no podíamos servir a dos señores. No podríamos servir al dios Mamón, que es el ídolo de las riquezas, es el ídolo al que la gente adoraba para obtener riquezas, y no podemos adorar al Dios verdadero. Habla de dos señores, que no podemos adorar solamente a uno. Sabemos que solamente hay un Señor, que es Jesucristo, pero la gente en ocasiones, o las personas en ocasiones, levantan esos Baales, levantan esas prioridades, y ese tiempo o esa situación maneja su tiempo, maneja su agenda, maneja sus emociones, maneja su entusiasmo. Por ejemplo, yo puedo jugar fútbol y de pronto me pongo a jugar fútbol con mi hijo y puedo ver algún partido, como el partido de la Champions, que acaba, la final de la Champions, que acaba de pasar el domingo, y eso no es ningún pecado estar viendo un partido de fútbol,
Pero si el fútbol se vuelve mi prioridad, el fútbol se vuelve mi todo, y de manera que no puedo servir al Señor, no puedo asistir a la congregación el domingo ni conectarme porque estoy en el fútbol. Aunque yo diga que Jesús es mi Señor, en la práctica estoy demostrando que hay alguien que llama más mi atención que el Señor. Y eso se ha convertido en un Baal. Espero estarme explicando. No estoy diciendo que sea malo ver el fútbol. No estoy diciendo, ay, el pastor es bien religioso, no quiere que veamos. No. Vamos a ver la Champions y vamos a comprar pizzas y agua de Jamaica y vamos a disfrutar el partido comiendo alitas, que se ponga emocionante. Pero eso no va a ocupar el primer lugar en mi vida. No voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer por un partido de fútbol. No voy a renunciar a mi llamado por un partido de fútbol. No voy a tener más pasión por un partido de la Jaiba Brava. Forever, Jaibos Forever. No voy a tener más pasión por un partido de la Jaiba Brava que por estar tiempo en su presencia. No voy a tener más pasión por otra cosa que por estar metido en la palabra, disfrutando su presencia, sirviéndole. Es ahí donde uno empieza a ver a entender quién verdaderamente es el Señor en nuestra vida. Pero en el tiempo de Elías así estaban. Así estaban. Había más de 360 manifestaciones de Baal o expresiones de Baal entre los cananeos. Esto quiere decir que había 360 actividades que el pueblo desarrollaba encima o por encima de la actividad de adoración al verdadero Dios. Y en ese conflicto de confusión, porque la gente, por ejemplo, tenían el Baal de la lluvia. El Baal de la lluvia. Y resulta que el Señor les dio la lluvia temprana y la lluvia tardía. Es el Señor quien estableció en Deuteronomio que si obedecían sus mandamientos les daría la lluvia temprana y la lluvia tardía. Ojo aquí. Les iba a dar la lluvia temprana y la lluvia tardía. Pero el pueblo en su falta de conocimiento escritural y en su falta de discernimiento creyó que la lluvia era un dios y le atribuyeron al dios Baal, a un Baal, la lluvia. Y es que hay que hacer culto a Baal para que esté la lluvia temprana y hay que hacer el culto al dios de la lluvia para que nos dé la lluvia tardía. En ese contexto, el Señor les cerró el cielo para que no hubiera lluvia. O sea, para demostrarles que no era su empresa, que no era la tierra, que no eran las nubes, que no era su profesión, que no era su carisma, que no eran las relaciones humanas que tenían, que no eran otras cosas o otros elementos los que les daban la lluvia o la prosperidad, sino que la prosperidad proviene de Dios, toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, el cual no tiene sombra de variación. Si no tiene sombra de variación, quiere decir que no es variable. Su deseo siempre es bendecirnos. Su deseo siempre es darnos dádivas, todos dones perfectos, bendecir nuestra vida. Ese es su deseo. Pero a veces nosotros pensamos que es la empresa. Pensamos que es el trabajo. Pensamos que es el tío que nos da trabajo. Pensamos que es alguien más. Y debido a eso no podemos servir al Señor porque pensamos que nuestra economía depende de eso o de esa persona, cuando la bendición proviene del Señor. En ese contexto donde adoraban al Baal de la lluvia, entre otros Baales, pues el Señor cerró el cielo. Vamos a ver si Baal les da lluvia. Vamos a ver si tu empresa te da de comer. Vamos a ver si tu empresa te saca de las deudas. Vamos a cerrar el cielo para ver si tu trabajo perdura y si lo que ganas te rinde. Donde el Señor estaba sacudiendo a ese pueblo para que pusieran su mirada en el único y verdadero Dios. En ese contexto. Entonces, en ese contexto Dios levanta a Elías, cierra el cielo, 3 años y medio, y después viene Elías para levantar el altar y convoca a los de Baal. A ver, vengan los profetas de Baal y levanten su altar. El Dios que responda con fuego, porque estamos hablando en el contexto de Éxodo 3, donde el Señor se manifiesta con fuego, vemos en ese contexto de Elías también, que Elías le dijo a los Baales, a ver, que descienda fuego. El Dios verdadero va a responder con fuego. Y ahí estuvieron los profetas de Baal, 450 profetas de Baal, haciendo las cosas conforme a su costumbre, haciendo las cosas conforme lo hacían. Baal, respóndenos, Señor, respóndenos, envía fuego y nada. Dice que desde la mañana hasta la hora del sacrificio en la tarde, o sea, hasta las 6 de la tarde, todo el día y no hubo respuesta, todo el día en aquel altar
y no hubo respuesta. Se tasajeaban, dice, conforme a su costumbre, chorreaban sangre, se golpeaban, danzaban, gritaban frenéticamente, Señor, respóndenos, Señor. Y no respondió. La empresa no les dio, el oficio no funcionó, la lluvia no cayó. Entonces después tocó el turno de Elías, y cuando llegó Elías, levantó el altar que estaba arruinado e hizo una pequeña oración. Y esa pequeña oración, ¡pum!, trajo como respuesta fuego del cielo. El fuego. El Dios verdadero respondió con fuego en el altar. El Dios verdadero respondió con fuego en el altar. Ojo aquí, el fuego. Podemos cantar bonito, podemos tener prédicas motivacionales, prédicas que te hacen sentir bien, escuchar conferencias que te hacen sentir que tú puedes, que te hacen sentir que tú eres lo máximo, que te hacen sentir que tú eres la última entomatada en el desierto, te hacen sentir que tú eres la perla de gran precio. Conferencias motivacionales, que van a tu autoestima y te hacen sentir bien, pero si no hay fuego, solamente son frases que te van a motivar y te van a animar hasta que se te acabe el ánimo. Pero el que tiene el fuego verdadero permanece. El que tiene el fuego permanece. Elías permaneció 3 años y medio sostenido en el Señor. La lluvia no caía, el arroyo se secó, pero a él lo sostenía el Dios eterno, el Dios que se manifestó con fuego. Y ese es el Dios que nos debe sostener en medio de esta pandemia, en medio de lo que estamos viviendo, que ese Dios se manifieste a nosotros con fuego, su presencia. Dice el profeta Isaías, Dios por medio del profeta Isaías, no es mi palabra como martillo que quebranta y como fuego que consume. Habla de que esa palabra produce en nuestro corazón, en nuestro espíritu algo que se despierta. No es un asunto motivacional. No hay dolor, vamos a salir, vamos. No es un asunto motivacional que va en el alma. Es un asunto que va al espíritu. Porque Dios es espíritu y Él no habla a nuestra alma, Él habla a nuestro espíritu. Él no habla a nuestras emociones, Él habla a nuestro espíritu. Él no nos dice, ay, sigue adelante, hijo, vas a salir. No, Él habla a nuestro espíritu. Esfuérzate y sé valiente, levántate de la condición en que te encuentras. Levántate. Cuando Elías estaba deprimido y se metió en aquella cueva, empezó a decir, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Señor? He quedado solo. Hay muchos profetas de Baal que quieren quitarme la vida. Está esta mujer, Jezabel, que me quiere quitar la vida. Y estaba deprimido cuando el Señor se manifestó a él, pero no se metió a la cueva. No se metió a esos pensamientos de depresión. No se metió a esos pensamientos de angustia y de muerte que Elías estaba teniendo, sino que lo sacó de la cueva y le dijo, sal de tu cueva, sal de ahí. Yo no me voy a meter en tus asuntos almáticos. Yo no te voy a dar por tu lado almático. Yo te voy a mostrar mi voluntad. Ve y unge a Eliseo en lugar tuyo. Ve y unge a Jehú. Le dio instrucciones. El Señor no se mete en nuestros asuntos almáticos. Él trata de sacarnos de esos asuntos almáticos. Por eso nos manda el fuego. Y el fuego no es un asunto emocional donde sentimos bonito. Una verdadera manifestación, una evidencia de que hubo una verdadera manifestación del fuego de Dios en nuestra vida es que permanecemos firmes. Permanecemos firmes. Si no, probablemente fue un asunto emocional. Pero cuando el Espíritu Santo verdaderamente toca nuestro espíritu, es verdad que a veces puede venir el desánimo, pero con todo y desánimo seguimos adelante. Es verdad que a veces puede venir una situación que nos causa un conflicto, pero con todo y conflicto seguimos adelante, porque ya no es un asunto de nuestras emociones, ya no es un asunto de nuestros sentimientos, esto va más allá. Va a nuestro espíritu y nos sostiene y nos impulsa. Es algo que va más allá de nuestros sentidos naturales. Vemos dificultad, vemos adversidad, vemos al gigante, pero sabemos que al que no vemos y que está con nosotros es mayor y es más grande que el que estamos enfrentando. Es un asunto de fe. Necesitamos ese fuego. Necesitamos ese fuego. ¿Sabes que en la Escritura encontramos, por ejemplo, que el Señor les dijo a los israelitas, le dijo a Moisés, vamos a verla ahora,
que el Señor le dijo a Moisés, fíjate bien, le dijo que el fuego en el altar, bueno, más bien, los sacerdotes entraban continuamente, presta atención a esta palabra, continuamente entraban al tabernáculo, continuamente. Y el Señor dijo que continuamente el pan de la proposición debería estar en la mesa, continuamente. El pan de la proposición era el pan que los sacerdotes consumían, pero era el pan que había estado expuesto a la presencia de Dios. Al siguiente día ese pan ya no lo deberían consumir ellos, sino que lo daban a los levitas. Pero en ese tiempo el pan debería estar fresco en la presencia de Dios. Continuamente tenía que haber pan en esa mesa, porque continuamente el Señor estaba hablando o impartiendo su bendición sobre ese pan. Ese alimento que el sacerdote comía debería estar fresco, debería haber estado expuesto a la presencia de Dios, por eso continuamente se cambiaba. Ahora, dice que continuamente las lámparas deberían estar encendidas en el tabernáculo, continuamente en el tabernáculo. También le dijo que el fuego en el altar debería estar encendido continuamente. Ojo aquí, los sacerdotes entraban continuamente. El pan de la proposición debería estar continuamente. El fuego de las lámparas debería estar continuamente. La diadema que se ponía el sumo sacerdote que decía santidad a Jehová, debería ponérsela para entrar continuamente Josué a interceder por el pueblo. Y ahí habla de la intercesión continua, el fuego continuo en el altar. El fuego no se debería apagar, sino que debería estar encendido continuamente. Ojo aquí. Mira cómo se repite la palabra continuamente. El fuego encendido, el pan fresco, todo continuamente en el tabernáculo. En el tabernáculo. ¿Sí? La palabra continuamente es el vocablo tamid. Y tamid significa, además de continuamente, significa permanentemente. O sea que el fuego debería estar permanentemente en el tabernáculo. El fuego debería estar permanentemente en las lámparas. El pan de la proposición debería estar permanentemente en la mesa de la proposición. Se lo consumían, pero permanentemente debería haber pan fresco. El fuego permanentemente encendido. La intercesión permanentemente. Dice la Escritura que cuando levantaron el tabernáculo, ojo aquí, cuando levantaron el tabernáculo, como el Señor les dijo, entonces la nube de la gloria de Dios descendió y estuvo permanentemente, estuvo continuamente sobre el tabernáculo. Cuando nosotros edificamos nuestra vida, cuidando el elemento del fuego, cuidando el elemento del pan de la proposición, cuidando el elemento de presentarnos continuamente delante del Señor, entonces la presencia de Dios permanece sobre nosotros y continuamente vamos avanzando hacia el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Porque el tabernáculo es una figura de nuestro cuerpo. El tabernáculo, Pablo señala que el cuerpo como el tabernáculo. El tabernáculo donde la presencia de Dios debe estar. Pero si nosotros somos un tabernáculo circunstancial, entonces la presencia de Dios no es avivada en nuestra vida. No permanece en nuestra vida, pero no permanece porque nosotros la descuidamos, porque tenemos otras prioridades, porque tenemos otros asuntos que demandan más nuestra atención que estar con el Señor, como le pasó al pueblo de Israel en el tiempo de Elías. Sí creían en Dios, pero tenían un montón de prioridades y el fuego no estaba en ellos. Por eso dice la Escritura que antes de la venida del Señor, Dios enviará al profeta Elías, una figura del profeta Elías, donde hará volver el corazón de los hijos hacia los padres, donde hará volver nuestro corazón hacia el Señor, buscarlo de manera permanente. Éxodo, en los últimos capítulos, relata cuando el tabernáculo se levantó, se hizo de acuerdo a la instrucción del Señor. El Señor dijo que continuamente los sacerdotes deberían entrar, que el fuego debería estar permanente, que el pan debería estar permanente, que la intercesión debería estar permanente. Cuando lo hicieron así, entonces vino la nube de la gloria de Dios y estuvo continuamente sobre el tabernáculo. Estuvo tamid, estuvo permanentemente sobre el tabernáculo. Que la presencia de Dios venga sobre ti como consecuencia de que estás edificando tu vida
conforme al diseño bíblico, como consecuencia de que mantienes el fuego encendido en tu corazón, como consecuencia de que buscas que el pan de la presencia continuamente llegue a tu vida. Y ese pan de la presencia es lo que tú personalmente buscas continuamente en la palabra del Señor. Es esa palabra rema que viene de parte de Dios para tu vida. Es esa palabra rema que el Señor te imparte. ¿Sabes? Y con esto concluyo. Dame 5 minutos, dame 4 minutos. Ese tabernáculo se levantó, la nube vino, y dice la Escritura que cuando la nube se levantaba para moverse, el tabernáculo era levantado y el pueblo de Israel iba detrás de la nube. Cuando la nube se detenía, el pueblo se detenía y armaban el tabernáculo. Si se detenía, se cayó. Una disculpa. Jalé el hilo sin querer. Si la nube si la nube se detenía un día, entonces el pueblo se detenía un día. Si la nube se detenía un mes, el pueblo se detenía un mes. El tiempo que la nube quedara detenida era el tiempo que el pueblo debería estar allí. Pero el tabernáculo se levantó de acuerdo al diseño de Dios, con el fuego permanente, con el pan de la proposición permanente, y la presencia permaneció ahí. Cuando llegaron a la tierra de Canaán, escucha aquí, cuando llegaron a la tierra de Canaán, la nube quería llevarlos hacia allá. El plan de Dios era que entraran a Canaán. El plan de Dios era que se introdujeran a esa tierra y la conquistaran. Pero esa generación que acompañó a Moisés no quiso entrar. Esa generación que acompañó a Moisés habló de regresar a Egipto, de nombrar un capitán y volver hacia Egipto. Y esa generación no pudo entrar. Escucha con atención esta parte. Esa generación no pudo entrar a Canaán y se quedó en el desierto. Pero escucha, dice la escritura que ellos quedaron en el desierto 40 años. Tenían tabernáculo, pero la nube de la presencia ya no estaba ahí. Tenían tabernáculo, pero ya no había adoración al Dios verdadero. Cuando leemos el libro de Hechos capítulo 7, encontramos en Hechos capítulo 7, en la defensa de Esteban, cuando fue llevado al Sanedrín, cuando fue llevado a juicio, en esa defensa, Esteban hace referencia a uno de los profetas, si no me equivoco, es el profeta Oseas, y hace referencia de que el Señor habló por medio del profeta diciendo que ese tabernáculo de los 40 años en el desierto, ojo aquí, ese tabernáculo de los 40 años en el desierto no era un tabernáculo para Dios, sino que ellos tenían un tabernáculo al dios Renfain o al dios Moloch. Escucha, esta parte está tremenda. Esta parte está tremenda porque el pueblo que dejó de caminar en fe, el pueblo que dejó de seguir la instrucción de la nube, el pueblo que no cumplió la voluntad del Señor, se terminó desarrollando un culto no al Dios verdadero, sino a ese Dios que los distrajo, a ese Dios que los tentó y que los dejó estancados en el desierto. Tenían tabernáculo, tenían altares, tenían una serie de elementos, pero ahí no estaban adorando a Dios. Estaban adorando, dice la Escritura, estaban ofreciendo sacrificios al dios Moloch y al dios Renfain, a un dios babilónico, a una divinidad babilónica. Esto quiere decir algo muy importante, que Dios se manifiesta con fuego, y ese fuego debe estar guardado en nuestros corazones. Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Avívalo, el fuego ya lo tienes. El altar ya fue encendido, el Espíritu Santo vino a tu vida, pero es importante que mantengas el altar encendido, que el altar no se te apague, que permanezca sobre ti ese fuego para que permanezca sobre ti la presencia del Señor, que permanezca sobre ti ese fuego para que permanezca sobre ti la nube de la gloria del Señor. El Señor le reveló a Juan el Bautista, ojo aquí, el Señor le reveló a Juan el Bautista que sobre quien viera descender el Espíritu Santo y que permaneciera sobre él, ese era el Cristo. Ojo aquí, sobre quien vea descender el Espíritu Santo y que permanece en él, ese es el Cristo. No es solo que descienda el Espíritu Santo, es que permanezca en ti. Y cuando permanece en ti, es porque te has dedicado a edificar tu vida
conforme al diseño bíblico. Es porque te has dedicado a edificar tu vida conforme al diseño que Cristo nos enseña. Por eso dice la Escritura en Efesios 4:11 que tenemos que ser perfeccionados. Hay una obra de perfeccionamiento en la que tenemos que caminar y avanzar. ¿Para qué? Para que no perdamos lo que el Señor ha iniciado en nosotros. Para que esto vaya en aumento. Que lo que un día comenzó en ti sea permanente. Que lo que un día comenzó en ti sea llevado a más. Que lo que un día empezó en ti, que ese inicio de tu relación con el Señor no sea intermitente, no sea esporádico, no sea circunstancial, sino que tu avance sea permanente, porque el Espíritu de Dios está en movimiento. Desde Génesis capítulo 1 vemos que el Espíritu de Dios está en movimiento, y vemos en Juan capítulo 7 que el Espíritu de Dios sigue en movimiento por medio de todos aquellos que permiten que el río de vida empiece a fluir de su interior. Así que aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva la presencia del Espíritu Santo en ti. Que el fuego arda en tu altar. Que el fuego arda en tu corazón. Que el fuego se manifieste en tu vida. No permitas que las muchas aguas de las circunstancias de esta vida apaguen el fuego que Dios encendió en ti. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida. Pido al Padre que su Espíritu Santo traiga convicción en ti, para que ese altar que descuidaste se vuelva a encender, para que esa palabra que dejaste de buscar la comiences a buscar, que sea un pan fresco que tú encuentras directamente de su presencia, que haya un rema, que haya una palabra revelada a tu vida, que el Señor de manera particular te muestre por medio de tu búsqueda personal, que continuamente enciendas tu altar, que continuamente intercedas por otros, que continuamente entres al tabernáculo, examines tu corazón, examines tu relación con el Señor, y que continuamente el Espíritu Santo esté sobre ti, que de manera permanente te dirija, que de manera permanente conduzca tus pasos, que tus decisiones las tomes de acuerdo a su voluntad, que el Dios que se manifestó a Moisés en esa llama de fuego también se manifieste a ti, y que esa llama de fuego permanezca en tu corazón, y que esa llama de fuego permanezca encendida, y que esa llama de fuego permanezca alumbrando a otros en sus caminos. La Escritura dice que Él llama a sus ministros llama de fuego. Así dice la palabra. Dios llama a sus ministros llama de fuego. Que el Señor te llame a ti llama de fuego. Que el Señor diga de ti que eres llama de fuego, porque eres un ministro que permanece con el altar encendido, porque eres un ministro competente del nuevo pacto que sirve al Señor de manera permanente y no circunstancial, porque eres un ministro competente del nuevo pacto, que eres dirigido por el Espíritu, que desarrolla el ministerio del Espíritu, no de la letra, sino del Espíritu. Amén. Bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu vida espiritual, bendigo tu servicio. Pido a Dios que bendiga tu economía, que te abra puertas. Pido al Señor que fortalezca tu fe. Pido al Señor que haga de ti un ministro de fuego, una llama de fuego. Pido al Señor que cumpla su propósito en ti. Pido al Señor que ponga en ti una determinación santa a seguir adelante, a avanzar, y que nada te detenga, que el Dios eterno te guarde, te bendiga, resplandezca sobre ti y cumpla su propósito en ti, en el nombre poderoso de Jesús. Que tengas un excelente fin de semana, que el Señor te bendiga.